Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, de donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando o viendo, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, estamos en vivo también en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo, en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables como usualmente lo hace, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que iniciar informándole sobre pues esta terrible noticia con la que amanecimos todos en esta parte del mundo, que fue con el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió al otro lado del planeta en Myanmar, en donde el gobierno está reportando que al menos 144 personas han perecido, y por supuesto que hay cientos de heridos, y también por supuesto que estas cifras probablemente vayan a multiplicarse. Fue un terremoto muy, muy fuerte. Hay que decir que en el centro de lo que es la guerra civil en Myanmar, Mandalay, ahí se sufrió daño generalizado causado por este terremoto. También fue muy fuerte, se sintió muy fuerte en la capital del país vecino de Tailandia, en Bangkok. Allí hay videos que llegaron a esta parte del mundo vía redes sociales de un edificio que colapsó, y se reporta que hay al menos 90 personas atrapadas en los escombros. Las autoridades tailandesas declararon estado de emergencia en la ciudad de Bangkok. Bueno, allá en Nueva York, hay que decir que esta fue una jornada y una semana negativa para las acciones en medio de las cada vez mayores preocupaciones acerca del plan arancelario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sobre todo la perspectiva de que este plan pueda generar inflación. El Dow Jones se desplomó por más de 715 puntos, 1,69%, mientras que el Standard & Poor's 500, que es un indicador mucho más amplio de 500 acciones, se desplomó casi 2 puntos porcentuales. Al que le fue peor fue el Nasdaq Composite, este índice compuesto por la gran mayoría de empresas tecnológicas, se desplomó 2,7%. Hay que decir que más temprano la medida de inflación más seguida por la Reserva Federal, que es el gasto de consumo subyacente, el indicador se llama indicador de precios de consumo subyacente. Voy a hacer otro intento más, ¿ok? El indicador de precios del gasto de consumo personal subyacente.
en cualquiera de las tres versiones que le di, me la entendió. ¿Sí? Hay que decir que este subió mensualmente 0,4% durante febrero, que es el más alto crecimiento o salto en un año. Se están acumulando, se están acumulando las cifras, los reportes de que la inflación está volviendo a subir. Se están acumulando. Y hasta ahora, eh, hasta ahora, la razón, según se puede saber, la razón por la cual la inflación está subiendo es por la sola expectativa de los agentes económicos, de los consumidores, de los empresarios, de los negocios, de la economía, de que la inflación va a subir por efecto directo del plan de aranceles de Donald Trump. ¿Sí? Entonces, el solo miedo a ya está haciendo que suba la inflación. No hay nada que hacer. O sea, eso es natural, ¿ok? Es natural, es producto del humano, pero es natural. No es una mano negra peluda ahí que está haciendo que suba la inflación. No, es natural. Ahora imaginen, y nos podemos imaginar qué es lo que va a suceder cuando realmente ya entren en vigor las aranceles y entonces sí incidan directamente sobre la inflación. Esto nada más son las expectativas y ya están subiendo, ya está subiendo la inflación. Todo esto hizo que fuera un cierre negativo para esta jornada allá en Nueva York y también para la semana. Así es que ahí lo tiene usted. Eh, Decir que Israel lanzó un ataque con drones sobre la capital del Líbano, Beirut, sobre todo en los suburbios sureños de la capital, después, o no sin antes, haber avisado y advertido que evacuaran la zona. Se trata del primer ataque de Israel sobre el Líbano desde que se acordó un cese al fuego en noviembre con el grupo militante basado en el Líbano, Hezbollah. Este ataque fue dirigido a un edificio ligado precisamente a Hezbollah. Israel también atacó objetivos en el sur del Líbano después de haber interceptado un cohete que fue disparado desde esa zona. Sin embargo, Hezbollah negó haber disparado ese cohete. Ese es el informe que se tiene. Informarle que el gobierno de Donald Trump le pidió a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que le permita deportar a presuntos miembros de pandillas usando la ley de enemigos extranjeros, que es una ley del siglo XVIII. Hasta ahora, cortes más bajas que la Corte Suprema, cortes inferiores, le han ordenado al gobierno que detenga estas deportaciones. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, argumenta que poner una pausa a estas deportaciones que está haciendo pone en riesgo la delicada seguridad nacional. Las operaciones de la delicada seguridad nacional, dice el gobierno. Hay que decir que uno de los principales problemas que tienen las cortes al emitir estas órdenes de que se ponga alto al uso de esta ley para deportar a venezolanos presuntamente y presuntamente miembros del Tren de Aragua es que el gobierno no ha entregado pruebas
o evidencias de que estas deportaciones, esta gente que ha sido deportada, sea en efecto miembro de pandilla alguna. ¿Cómo sabes que son miembros de pandillas? ¿Cómo sabes? No, que tengo un expediente. A ver, enséñame el expediente, dicen los jueces. Porque si no es ilegal, ¿eh? Pues es que es ilegal. En Estados Unidos es ilegal. Es decir, si te van a deportar, aunque hayas entrado indocumentado y aunque estés indocumentado, tienes ciertos derechos, ¿no? Pero si te van a deportar acusado o por causa de que eres miembro de una pandilla, pues te lo tienen que probar. Te lo tienen que probar. Mejor dime que me deportas porque soy un indocumentado en Estados Unidos. Ah, bueno, eso sí lo podemos probar. Eso sí lo podemos probar y yo creo que hay causante para deportación. Pero si me estás deportando que porque soy miembro de una pandilla, pues a ver, demuéstralo y lo vemos. Y eso es el argumento de las cortes, de los jueces. Y bueno, ahí está en la estirada floja. Quiere ahora el gobierno que la Corte Suprema de Justicia dé la palabra final y que esta palabra final sea positiva, sea de aceptación. Así es que ahí lo tiene usted. De las Bien, Cortes. mencionar que, mencionar que, Ya afloja. Quiere ahora el gobierno mencionar que el se de vicepresidente final y de que los Estados Unidos, J.D. posible. Vance, dijo en Groenlandia, está en Groenlandia, fue a Groenlandia. Ahorita le explico todo. El vicepresidente de Estados Unidos fue a Groenlandia y dijo que este país, esta región, sería mucho más segura si eligiera ser socia de Estados Unidos. Durante una visita que hizo el vicepresidente este viernes, J.D. Vance dijo que el presidente Trump es de la creencia de que Groenlandia es importante para la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, negó que fuera a ser necesaria fuerza militar para que Estados Unidos se anexe o se quede con Groenlandia. Durante esta semana, el presidente de Estados Unidos dijo que iría tan lejos como tuviera que ir para controlar a Groenlandia. Mire, déjame nada más leerle un informe que se da sobre esta visita. Hay que decir que eh, eh, esta semana aterrizaron en Nuuk, en la capital de Groenlandia, en el flamante aeropuerto que tiene el país, dos gigantes aviones de carga eh, que estadounidenses, por supuesto, ¿no? Que fue algo muy llamativo. Y pues son los típicos aviones de carga militares que contienen todo lo necesario para una visita de uno de las figuras presidenciales o vicepresidenciales de Estados Unidos. En este caso fue el vicepresidente. Lo que traían eran vehículos blindados, ¿sí? Cuatro vehículos blindados en preparación para la visita. J.D. Vance estuvo junto con su esposa en Groenlandia y originalmente la señora Vance tenía planeada una visita cultural para, según dijo, aprender acerca de la herencia groenlandesa, ¿sí? Y también asistir a una carrera de perros. Sin embargo, después de que de último minuto se le pegó el marido, el vicepresidente, al viaje, que no iba a ir, ahí ya de por sí la esposa ya hacía que se le arrugara la cara a mucha gente en Groenlandia, pero cuando dijo J.D. Vance, yo voy, ahí sí de plano se hizo el escándalo en aquella zona, ¿sí? Y decir que
Por tanto, se tuvo que achicar el programa de visitas, se tuvo que hacer más corto, y en lugar de visitar la capital de Nuuk, la pareja Vance visitó la base eh, aérea de Pituffik, la base aérea de Pituffik, ¿sí? Hay que decir que en aquel país de Groenlandia, que es una región controlada por Dinamarca, independiente, una región independiente controlada por Dinamarca, y que ahí en ese país los partidos políticos están en medio de negociaciones para una coalición después de la elección que se dio este mes, hace unos días. El primer ministro de Groenlandia criticó la visita como una demostración innecesaria de poder. El presidente Donald Trump, después de haber dicho, como lo dijo en el Estado de la Nación, que Estados Unidos se quedará con Groenlandia, sea como sea, de una manera u otra, dijo Donald Trump, insiste en que esta visita que hicieron los Vance este viernes es un gesto de amistad. Sin embargo, de todos modos, insistió en el deseo de Donald Trump de quedarse con el control de la isla. Vamos a tener que quedarnos con la isla, repitió Donald Trump. Yo lo que quería comentarle nada más es que groenlandeses tan fieles y tan nobles que permitieron la visita abusiva, llamativa, demostradora de poder, abusiva, abusadora del vicepresidente de Estados Unidos. Digo, la verdad es que cualquier otro país, especialmente en América Latina, yo creo que cualquier país en las mismas circunstancias hubiera dicho no. ¿Sabes qué? No, aquí no vienes, no te doy la bienvenida. ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? ¿A qué vas a venir? Nada más a restregarnos en la cara, a decir no. Primero, cambias tu discurso y después vienes, pero no vas a venir aquí a Groenlandia con el mismo discurso de siempre. Y sin embargo lo dejaron ir. Y la verdad que qué pueblo tan noble. Es todo lo que tengo que agregar. Qué gente tan noble, qué gente tan linda, que o sea, no les gustó que fueran, pero no dejaron de darle la bienvenida. No dijeron no vengas. No dijeron no vengas. Hubiera sido una oportunidad súper especial para cualquier político medianamente populista hacer un acto de populismo y decir no permito que venga el vicepresidente de un país que nos está abusando. Pero no lo hicieron, no lo hicieron. Vamos a hacer una pausa rapidita y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. 22 años cumpliendo al 100% con cada uno de nuestros inversionistas. El 96% de ellos volverían a invertir con nosotros y el 97% nos recomiendan. Números que hablan. Visítanos ya en www.transcomer.com. Inversiones inmobiliarias reales. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por continuar con nosotros. Bien, vamos a hablar de lo que recurrentemente hablamos en este programa, que es sobre el proceso de paz que se está llevando a cabo entre Rusia y Ucrania, en este caso intermediado por Estados Unidos. De cualquier manera, antes de que fuera intermediado por Estados Unidos, yo creo que algo que todo mundo está deseando en esa región es la paz.
Rusia está deseando la paz en el sentido de que, vaya, no quiere hacer más guerra, tiene sus condiciones para la paz. Ucrania ciertamente quiere la paz, tiene sus condiciones para ello. La Unión Europea está unida con Ucrania en las condiciones que quieren para la paz. Y pareciera ser que hay posturas encontradas respecto de la manera en lograr esta paz, pero cuando menos está el objetivo común de la paz, porque hasta Rusia quiere la paz, con condiciones, pero quiere la paz. No quisiera tener que hacer guerra. Y yo creo que acabo de parafrasear a Vladimir Putin, francamente. Bien, ¿qué le parece si hacemos algo que no hemos hecho hasta ahora? Que es preguntarle a alguien que yo creo que es experto en la paz. Tan experto que se ganó el Premio Nobel de la Paz. Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Y le doy la bienvenida y me da mucho gusto saludar a Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, quien fuera también presidente de Costa Rica. Señor Arias, me da mucho gusto saludarlo. Gracias por aceptar la entrevista. Encantado, hombre. Me gusta mucho el perfil, ya nada más porque es Premio Nobel de la Paz, pues ya con eso ya es una autoridad en la paz, porque lo es, punto. Pero aparte usted fue presidente. Entonces yo creo que usted tiene una buena idea de lo que es deseable, de lo que es posible. ¿Cuál es su primera, y yo estoy seguro que usted quiere la paz en la región de Ucrania y de Rusia, ¿cuál es su primera declaración, vamos a decirlo así, su primera opinión respecto al proceso de paz en esta región? Bueno, yo le diría que ha sido muy lamentable que hayan pasado 3 años de guerra en que ha muerto mucha gente, y eso es lo más importante, las vidas humanas de ambos lados. La prensa de Occidente fundamentalmente le dirige toda la culpa a Putin por la invasión de hace 3 años, de febrero del 2022. Uh-huh. Yo creo que en efecto no tenía que haber invadido Ucrania como lo hizo. Pero lo que sí calla la prensa occidental, de la cual nos alimentamos nosotros de información, es que Putin había señalado mucho tiempo atrás, ante la expansión de la OTAN, que él iba a trazar una línea roja para que la OTAN no llegara ni a Ucrania, que tiene una frontera muy larga con Rusia, ni a Georgia. En el 2007, en Múnich, en la conferencia de defensa, él fue muy claro, y la gente puede ver esto en YouTube. Ahí estaba el senador McCain, ahí estaban el senador Lieberman de Estados Unidos, varios senadores, el secretario de la OTAN en aquel tiempo es un amigo mío, muy querido, don Javier Solana, y la anfitriona era obviamente Angela Merkel. Y él dijo, pueden expandir la OTAN, pero no van a llegar a Ucrania. Yo creo que hoy hay más o menos un acuerdo de que Ucrania no va a pertenecer a la OTAN y no va a ingresar como ingresó Finlandia y Suecia, que si Putin hubiera podido evitarlo, lo evita, pero no pudo. No, en realidad lo generó. En realidad lo generó, lo impulsó. Uh-huh. Ahora, ante esa pregunta, yo tendría que recordarle a nuestros oyentes y a quienes nos miran de que hay un libro muy interesante de Mary Sarotti, que es una profesora de historia de Johns Hopkins. Se llama Not One Inch, ni una pulgada. Ni una pulgada. Y lo que quiere decir es que
Jim Baker, que era el secretario de Estado de George Bush, le dijo a Gorbachev al principio de los 90, 91, que no se iba a expandir la OTAN ni una pulgada hacia el este. Cuando Helmut Kohl estaba pidiendo, por así decir, el visto bueno para la unificación alemana, esa era, digamos, la condición que Estados Unidos, o la promesa que Estados Unidos le daba a Gorbachev. Yo tuve la fortuna de convertirme en un buen amigo de Gorbachev posteriormente. Durante mi presidencia, que fue del 86 al 90, mi primera presidencia en que tuve que pelear contra las dos superpotencias, valga decir, Ronald Reagan en Washington y Gorbachev en Moscú y Fidel Castro en La Habana, que era el representante del marxismo-leninismo que apoyaba al gobierno sandinista en Nicaragua y a las guerrillas salvadoreñas y guatemaltecas. Esa amistad me llevó a poder conversar mucho con Gorbachev sobre este tema. Y en efecto, él estuvo de acuerdo, incluso en que se aboliera el Pacto de Varsovia, como todos recordamos, que era el equivalente de la OTAN para la Unión Soviética y los países de Europa Oriental que estaban bajo la hegemonía de Moscú. Y eso nunca se cumplió. La verdad es que con el presidente Clinton, con el presidente George W., con el presidente Obama, con Biden, vino todo lo que pasó en el 2014, ahí comenzó la guerra. Y esto es muy importante, la guerra comienza en el 2014, comienzan a pelear ucranianos y rusos en el Donbass, que es la región que está al este, limítrofe con el territorio ruso. En el 2014 fue cuando Rusia se anexa Crimea, que era de Ucrania. También. Pero déjeme le pregunto una cosa. Ok, el mensaje de Putin fue claro y usted está siendo claro en la historia porque así fue. Putin puso la raya roja en aquella conferencia en Múnich. Pero pregunta, ok, uno puede entender las aprensiones, los temores, las líneas rojas de Vladimir Putin, pero pregunta, ¿es adecuado negarle el derecho a un país, como a Ucrania en este caso, pertenecer a quien quiera? Es decir, Ucrania pudo haber dicho, y supongo que lo decía, oye, amigo, pues yo qué, pues yo quiero meterme a la OTAN, pues ¿por qué me vas a decir que no? Pues yo quiero, es algo que yo quiero hacer, ¿por qué no? No tiene derecho, no tendría derecho, no es derecho de Ucrania de hacer su libre albedrío. Se vale quitarle a Ucrania ese derecho solamente porque Putin tiene temor. Bueno, yo le contesto con otra pregunta. ¿Estaría de acuerdo Estados Unidos en que le pongan armas nucleares en Canadá? No estuvo de acuerdo con Cuba, definitivo. Bueno, o en México, en su país. Sí. Vamos a ver. Bueno, esa es la Realpolitik. Esa es la Realpolitik. Esa es la Realpolitik. Exacto. Pero entonces, estamos en este momento. Usted ya explicó que Putin se siente, de acuerdo a Putin, genuinamente agraviado. ¿Qué hacemos en este momento? Bueno, yo me siento muy contento. Posiblemente es lo único que me ilusiona de Trump, porque en todo lo demás estoy en desacuerdo, pero me siento muy contento de que él quiera llevar a las partes en conflicto a la mesa de negociación. Eso fue precisamente lo que yo hice en el año 87, guardando las distancias aquí en Centroamérica. Por cierto, qué bueno que qué bueno que lo indica, porque para los más jóvenes que nos están escuchando, yo mencioné que usted fue presidente, usted es Premio Nobel de la Paz, pero usted es Premio Nobel de la Paz porque fue intermediador en el proceso de paz de Centroamérica en la década de los 80. O sea, me faltó mencionar también esa parte que es increíblemente importante en el contexto de esta entrevista. Bueno, intermediador no. Yo redacté un plan de paz que fue
lo que puse sobre la mesa para que los 5 presidentes nos pusiéramos de acuerdo o no nos pusiéramos de acuerdo sobre lo que yo estipulaba que era necesario para lograr un cese al fuego y posteriormente silenciar las armas, como en efecto sucedió en nuestra región. Ahora de lo que estamos hablando allá es de un cese al fuego, pero en condiciones muy diferentes a las mías y a las de muchos otros procesos de paz. En Noruega se juntó Shimon Peres y Yitzhak Rabin con Arafat. En Camp David se juntó Begin con Sadat, presidente de Egipto. En Irlanda del Norte eran los presidentes y fue siempre al más alto nivel, mientras que hoy en día son de un segundo o tercer nivel y no lo están haciendo cerca de Ucrania, ni cerca de Moscú, no es cerca de Kiev, ni en ninguna de estas ciudades, y está muy lejos todavía el día en que posiblemente vayamos a ver a Zelensky al frente de Putin, y por el contrario están hablando en Arabia Saudita, y así como van, mi augurio es que van a tomar muchísimo tiempo, lamentablemente, porque uno quisiera que dejaran de matarse, pero bueno. Ayer mismo, entre las garantías de seguridad que está pidiendo Zelensky, está la posibilidad de enviar 30,000 soldados europeos. Unos estuvieron de acuerdo, otros no estuvieron de acuerdo. Por otro lado, uno oye a Putin decir, bueno, yo llevo sanciones por 3 años, sanciones a todo el sistema financiero, sanciones a las exportaciones de minerales, de cereales, esto me ha perjudicado muchísimo, en fin, ¿qué más? Putin exige una cosa que es inadmisible, y es que hay que cambiar el gobierno de Kiev y que el nuevo gobierno tiene que ser supervisado por Naciones Unidas, algo totalmente sacado de un sombrero que no es aceptable, obviamente, para el pueblo, ni el gobierno, ni el parlamento ucraniano, y que no pasaría nunca. Por otro lado, tenemos algo muy polémico, muy controversial, que es este acuerdo de minerales para la explotación de los minerales de Ucrania por parte de Trump, que lo estableció. Todos vimos esa reunión en el Oval Office. Y la verdad es que ese acuerdo de minerales está muy lejos todavía de que sea aceptado por los ucranianos. Me imagino que tiene que pasar por el Parlamento ucraniano. Ahí hay varios partidos, no va a ser fácil si Estados Unidos exige más de lo que Ucrania le puede dar para la exploración de esos minerales o explotación de esos minerales. Entonces, con esto lo que le quiero decir es que el día en que se alcance un verdadero cese de fuego y una verdadera paz, en que silenciemos las armas ahí, no está cerca, está bastante lejos, lamentablemente. Ucrania y la Unión Europea, ellos mencionan que, porque ellos tienen este concepto que es una paz duradera, o sea, podemos arreglar un cese al fuego, pero para poder nosotros aspirar, esto es lo que argumenta Ucrania y la Unión Europea, para poder nosotros aspirar a una paz duradera, le tiene que doler a Putin, Putin tiene que replegarse, Putin tiene que perder esta guerra y devolver todo lo que invadió de Ucrania, porque si lo dejamos que gane o que se sienta vencedor, va a volver a caernos encima en el futuro, y esa no es una paz verdadera. Eso es lo que ellos alegan. ¿Qué opina usted de ese argumento? Bueno, la paz siempre tiene que ser duradera. De otra manera,
si se va a reanudar la guerra al mes, a los 6 meses, a los 3 años, las cosas no se hicieron bien. La paz duradera es el lenguaje que utilizábamos aquí en Centroamérica. Queremos una paz duradera. Y bueno, las condiciones eran otras. Aquí, como en todo, hay varias versiones, pero por lo menos hay dos muy claras. Hay un derecho internacional que exige que no se puede violar el territorio de un país y que no se puede reclamar parte de ese territorio. Y eso lo va a decir Naciones Unidas, al igual que lo está diciendo Ucrania. Y Putin lo que dice es, en Crimea la población habla ruso, ya hicieron un referéndum, obviamente que lo ganaron los rusos, y en el Donbass, recuerde que hubo varias reuniones para conversar sobre ese tema en el 2014. En septiembre del 2014 se celebró en Minsk una reunión y ahí salió el protocolo de Minsk, y después a inicios de 2015, en febrero, también hubo otra reunión en Minsk, que hay un acuerdo en que Alemania y Francia eran garantes. Ahora, les recuerdo la frase que dijo Angela Merkel a la prensa alemana en el 2022. El segundo acuerdo de Minsk lo firmamos únicamente con el propósito de darle tiempo a Ucrania para que se armara. En palabras de Angela Merkel, ese era el verdadero propósito. Entonces, por otro lado está lo que piensa Putin, que no lo ha, yo por lo menos no se lo he escuchado ni se lo he leído. Quien ha hablado más bien de lo que Putin podría exigir o reclamar ha sido el presidente Trump, pero Putin no ha hablado sobre esto. Y por eso le digo que estamos lejos de alcanzar una paz duradera, porque lo ideal sería que algún día se junten los dos y lo hablen, porque son temas sumamente delicados. Si no fueran temas delicados y si fuera fácil de obtener la paz, ya se hubiera obtenido. Pero en todas partes del mundo lo que es fácil es hacer una guerra, pero no alcanzar la paz. Ahora, lo que Putin, uno se imagina que va a reclamar, porque ya es tierra ocupada, es todo el Donbass, donde hay dos repúblicas que él había reconocido, Donetsk y Lugansk, y Crimea, y posiblemente Sebastopol, que es donde está la marina, donde está una base militar rusa, y posiblemente, no sé si van a querer Odessa, en fin. Podríamos especular sobre esto, pero no hay nada concreto de lo que esté exigiendo Putin. Pero el tema territorial es un tema complejo. Si uno acepta que se lleve una tajada a Putin, eso quiere decir que la inviolabilidad al territorio, a la soberanía de un país ha sido transgredida, y esto abre la puerta para que sucedan este tipo de cosas en el futuro. Y ustedes los mexicanos lo saben muy bien, porque en los años 40 del siglo XIX los Estados Unidos se llevó la mitad del territorio mexicano. Así es. Así es. De tal manera que lo que usted me está diciendo es que lo que usted está de acuerdo en que la posición de la Unión Europea, Ucrania, en que la paz duradera sería que Rusia devuelva todo lo que se llevó de Ucrania, y si es así, entonces la paz duradera va a ser muy difícil de alcanzar. Pero por otro lado, yo no veo a Putin retirando las tropas y dejándole todo el territorio. Exacto. Ahora, aquí estamos usted y yo especulando, y cualquiera que hable de esto va a estar especulando. Lo que deberíamos hacer es
acercar a las partes en conflicto al más alto nivel, como lo hicimos en Centroamérica y como ya le puse el ejemplo de lo que fue la paz de Noruega, la paz de Oslo, la paz de Camp David, entre Egipto y Begin del lado israelí, que era al más alto nivel. Incluso entre Israel y la autoridad palestina también. Así es. Bueno, Arafat, ¿quién hubiera pensado? Arafat con Rabin. ¿Verdad? ¿Quién hubiera pensado eso? Lo que pasa es que al final uno logra cierta empatía con el enemigo viéndose a los ojos. Y en esto, Alberto, recuerde lo que dijo Rabin, uno negocia con el enemigo. Obviamente con el amigo no hay nada que negociar porque no hay ninguna diferencia, no hay ninguna guerra. Pero cuando hay una guerra hay que negociar con el enemigo y él lo hizo al más alto nivel. Todos recordamos cuando se estrecharon la mano Arafat con Rabin en la Casa Blanca, con Clinton. Debe haber sido muy incómodo, pero lo hicieron. Igual que pasó aquí en Centroamérica. Y que le costó la vida a Rabin unos meses después. Le costó la vida en el 95, sí señor. Entonces es una sugerencia respetuosa por la experiencia que me dejó la lucha por la paz aquí, es que esto debe elevarse al más alto nivel para conversar, que hay que comenzar por un cese de fuego que se respete, y digo que se respete porque el día de hoy, mientras usted y yo estamos hablando, posiblemente se están disparando soldados ucranianos y rusos en esa parte del mundo. Y todos estos temas son muy controversiales, muy difíciles. Es un estire y encoge que es muy difícil por el que pasamos los presidentes centroamericanos. Y recordarle a usted y a los que nos escuchan que en una negociación de paz uno logra lo que puede, uno obtiene lo que puede, no lo que quiere. De tal manera que tiene que saber transigir y tiene que saber que lo que uno lleva como propósito posiblemente va a tener que ceder en algo para realmente conseguir esa paz duradera de la que estamos hablando. Entonces, usted cree que lo que está faltando en la intermediación de Donald Trump en el proceso entre Ucrania y Rusia es que convoque a una reunión tripartita o bilateral entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Bueno, me parece que no lo ha hecho todavía. No lo ha hecho. Posiblemente le están diciendo a ambos que no quieren ver al otro. Ajá. Saben los odios que hay ahí. Guardadas las distancias entre don Napoleón Duarte, que sabía que las armas de la guerrilla marxista allá del FMLN venían de Nicaragua, entre otros, y también de Cuba, pero Daniel Ortega le estaba enviando armas. Y por otro lado, Daniel Ortega le reclamaba al presidente de Honduras, todas las armas a la contra vienen de su país, y a Napoleón Duarte lo mismo. O sea, era muy difícil. Yo hice lo que leí en una biografía de Franklin Delano Roosevelt, y era que cuando había discrepancias entre ministros, les decía, los meto en este cuarto, les cierro la llave y no salen hasta que se hayan puesto de acuerdo. Eso es lo que yo quisiera hacer. Eso fue lo que hice aquí en Centroamérica y eso es lo que deberían hacer allá entre Putin y Zelensky. Ya está, más claro, ya quedó aclarado todo eso, señor Arias. Cuénteme, usted acaba de sacar su último libro, Páginas de mi memoria. ¿Este es su número, su libro número cuál? No sé, es como el octavo. El octavo. Este lo acaba de publicar, acaba de salir a la venta. Acaba de salir y como su nombre lo indica, Páginas de mi memoria no es una biografía, no es eso. Pero sí es, digamos... ¿Qué está contando acá que no ha contado en los otros 7? Montones de cosas. Esto es sobre mi vida en la política, que son 50 años.
en la política doméstica costarricense, pero también mi paso por la política internacional, todo lo que hice internacionalmente. Estas guerras no se van a acabar nunca mientras sigamos creyendo, como en los últimos 2000 y pico de años, en el adagio ese romano que dice: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Yo no he oído nada más estúpido, y eso es lo que ha privado desde entonces, y eso es lo que nos tiene en esta carrera armamentista que está comenzando Estados Unidos, valga decir Trump, exigiéndole a los miembros de la OTAN gasten más, lleguen al 2% del Producto Interno Bruto o al 3%. Polonia ya va por más del 4%, que es un país pobre. Esto es una estupidez, francamente, y pensar que ese adagio es lo que tiene que privar todavía es una verdadera estupidez. Cuidado, porque ya están sonando el nombre de Donald Trump para ser compañero de usted, Premio Nobel de la Paz. No lo sé. No, él mismo lo ha dicho, o sea, viene de por ese lado, lo están queriendo candidatear para el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump. No sé quién tiene ese valor para hacerlo, pero lo respeto. Pero déjeme le pregunto esto. Este va a ser un juicio de valor de usted definitivamente, pero desde su perspectiva, porque Donald Trump tiene una propuesta de paz que no tenía Joe Biden, en el sentido de no, vamos a hacer la paz, volviendo al conflicto de Ucrania con Rusia. ¿Le parece a usted que esta iniciativa, que de nuevo, él tiene una iniciativa activa de generar la paz en aquella región, es sincera? Porque los que no quieren a Donald Trump lo acusan de que él está aliado con Vladimir Putin y que el discurso que está usando Donald Trump es básicamente lo mismo que Vladimir Putin. Ese es los críticos de Donald Trump. Entonces yo le pregunto a ¿usted cree que Donald Trump, que es el que ha impulsado el tema de la paz más que nadie, es sincero en buscar la paz en esa región? Creo que sí. Creo que él viene diciendo eso desde su campaña y que desde que llegó en estos 2 meses ha hablado y ha actuado para que esto se dé. También es cierto que él está inclinado a favor de Putin y no a favor de Zelensky o Ucrania. Eso es demasiado evidente. Él siempre ha dicho que él admira a Putin y que es un gran líder, o sea que eso es demasiado evidente para los ojos del mundo. Pero sí creo que hay un deseo sincero de que esos 2 países logren algún día silenciar las armas y tengamos una paz duradera. Solo que yo le agregaría, él debería involucrarse un poco más personalmente, como yo lo hice en Centroamérica, y debería ser al más alto nivel, porque recuerde una cosa, recuerde que recién dada la invasión en febrero del 2022, se reunieron ambas partes en Turquía para llegar a un acuerdo, y que ese acuerdo fue boicoteado por los Estados Unidos, valga decir, el gobierno de Biden y el gobierno inglés de Boris Johnson. O sea, en aquel momento, comenzando nomás la invasión y la guerra, se intentó ver si era posible llegar a un acuerdo y no continuar. Y eso lo boicoteó Biden y Boris Johnson, que es lo mismo. Los ingleses siempre son el perrito faldero de Washington. De tal manera que fue muy triste para mí. Y ahora vienen 3 años después, cuando ya se ha destruido buena parte de Ucrania y se han bombardeado montones de ciudades, como todos sabemos. Si hay una iniciativa de paz, no deberían levantarse de esa silla
alrededor de la mesa de negociación sin haber alcanzado una paz duradera. Pero para eso hay que hacer mucho más trabajo, hay que estar preparado anímicamente a transigir, a ser flexible, a verse a los ojos y a considerar al adversario como adversario y no como enemigo, como lo dijo muy bien Rabin. Y no estamos ahí todavía. Bueno, pues ahí está Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz, presidente de Costa Rica. El libro se llama Páginas de mi memoria, ya está disponible. El autor está con nosotros, Óscar Arias. Señor Arias, presidente, le agradezco muchísimo haya aceptado esta charla con nosotros. Gracias por la disposición. Con muchísimo gusto, un abrazo. Igualmente para usted, estamos viéndonos pronto. Gracias. Es Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz y expresidente de Costa Rica. Bueno, siendo viernes, vamos a cerrar esta emisión cambiando de tono de toda la semana, que vamos a hablar de bienestar alternativo con nuestra querida Mafa Moya. Mafa. Feliz tarde, querido Alberto, a Mauricio en los controles y un cálido saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a este espacio de bienestar alternativo. Hoy nos reunimos para hablar de algo verdaderamente especial, un fenómeno que no solo es un espectáculo visual, sino también un profundo símbolo de transformación, el eclipse solar que se producirá mañana. Un nuevo comienzo. Un eclipse no es solo un evento astronómico, es un poderoso recordatorio de que la vida está compuesta de ciclos. Durante estos breves momentos en que la luz del sol se oculta, se nos presenta una oportunidad inigualable para mirar hacia adentro, para reflexionar sobre nuestras propias sombras y sobre todo lo que realmente necesitamos transformar en nuestras vidas. Los antiguos sabios entendían los eclipses como señales del universo, momentos sagrados que nos invitan a detenernos y escuchar. En nuestra vida moderna, a menudo nos olvidamos de pausar, de soltar lo que ya no nos sirve. Pero pregúntate, ¿cómo podemos dar la bienvenida a lo nuevo si estamos aferrados a lo viejo? Llegó el momento de desapegarnos, de soltar, de fluir, de dejar querer tener todo en control. Mañana, cuando el sol se esconda por unos instantes, te invito a hacer lo mismo con tu vida. Tómate un momento para revisar tu entorno, sacar esa ropa que ya no usas. Deshazte de los alimentos vencidos, de las cosas acumuladas que nunca usas. Cuida de las plantas que ya no florecen. Regálalos, dónalos, permite que circulen y liberen espacio en tu hogar y en tu energía. Recuerda que a menudo estamos tan llenos de cosas que no aportan valor a nuestras vidas que no dejamos entrar lo que realmente necesitamos. Es hora de limpiar no solo el exterior, sino también nuestro interior, reprogramando tu mente hacia lo positivo. Imagina las infinitas posibilidades que se desplieguen ante ti, creando nuevos comienzos, visualizando realmente a la persona que deseas y mereces ser. Permítete soltar el miedo, ese temor que a menudo nos mantiene anclados en la inacción. En lugar de eso, abraza la confianza y la esperanza. Este eclipse no es solo un fenómeno en el cielo, es una invitación a cerrar capítulos, a reinventarnos. Es un recordatorio de que incluso en la oscuridad, la luz siempre regresa. Así que mientras el cielo se oscurece, momentáneamente permítete soñar en grande. Visualiza lo que deseas manifestar en tu vida con certeza, con seguridad y especialmente con coherencia. Haz una lista de tus anhelos, de tus metas y luego imagina que cada uno de esos deseos es como una estrella que brilla en el firmamento. Juega, diviértete, vuelve a ser como un niño lleno de ilusión, dejándote sorprender por el universo, esperando ser traído a la realidad. No dejes que el sueño se quede ahí, enraízalo y haz que tus sueños se cumplan. Y recuerda
La vida siempre encuentra la manera de brillar otra vez. Este eclipse es el inicio de tu propia transformación. Permítete ser el arquitecto de tu destino. Permítete ser el creador de tu realidad. Te invito a aprovechar esta energía, a reflexionar sobre lo que deseas soltar, lo que quieres atraer con certeza. No dudes, soltando el miedo. Dedica unos minutos a meditar, a respirar, a parar en este mundo ajetreado y volver a conectar con tu esencia, con tu luz, contigo mismo, a escuchar la sabiduría de tu interior. Y mientras que eso sucede, nos despedimos por hoy. Recuerda que cada eclipse trae consigo la promesa de un nuevo amanecer. Que este eclipse sea el faro que ilumine tu camino hacia un futuro lleno de luz y posibilidades. Y para esto te tienes que permitir pensar con optimismo, con positivismo. Dejar de darle fuerza a lo negativo y pensar en todo lo positivo que tienes, en todo lo maravilloso que te rodea y a quienes te rodean. Así que con esto concluyo invitando a que reconozcas la luz que hay en ti. Nos encontramos el próximo viernes con más reflexiones para el alma. Hasta entonces, no olvides aprovechar la luz y el sentido espiritual de tu vida. Feliz fin de semana. Gracias, Mafa. Feliz fin de semana para ti también. Sigan a Mafa en sus redes sociales, @mafamoya, @mafamoya, Mafa como María Fernanda, Moya con Y, @mafamoya. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, que tenga buen fin de semana y nos encontramos en la próxima. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla.